Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Marcos capítulo 14. Vamos a leer del verso 66 al verso 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces». Y él, pensando en esto, lloraba. Amén. Nosotros hemos oído mucho de uno de los discípulos que más se habla, ¿no es cierto? Son 3 los discípulos que son los que más se mencionan. No nos olvidemos que eran 12, la mayoría de ellos eran pescadores, ¿no es cierto? Dice a Pedro, Santiago y Juan, en ese orden, así los nombra. Pero puntualmente el que más se nombra en los evangelios es el apóstol Pedro. Él, su oficio, ¿no es cierto?, él era un pescador. Él era un hombre de un carácter duro, él era un hombre impulsivo, él era un hombre enérgico, ¿no es cierto? El oficio de un pescador tenía que ser un hombre acostumbrado al sacrificio, acostumbrado al esfuerzo, acostumbrado a padecer las condiciones del clima muy adverso. Más encima él era un hombre que lideraba a otros. Y él teniendo ese ímpetu, y él teniendo esas fuerzas, así él llega a conocer a Jesús. De hecho, cuando su hermano le lleva, su hermano Andrés, para presentarle al maestro, venía de pescar, ¿verdad?, de haber estado, pero no habían pescado nada. Y él vuelve a la mar y le dice: «Bien, en tu nombre echaré la red». Y cuando dice que la red sale llena, él se acerca y le dice a Jesús que se aparte de él, porque él reconoce que ese hombre no era cualquier hombre, y él reconoce que él era un pecador. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que la luz que irradiaba el Señor, que Él es la luz, ¿verdad? Esa luz demostró la condición de vida de Pedro, demostró la condición de lo que había en su alma. Es como que él se vio reflejado en un vidrio resplandeciente. Así debe ser entonces hoy, así debe ser un creyente. Un creyente debe reflejar, que los hombres se reflejen, ¿verdad? Nosotros debemos mostrar a Cristo, y Cristo debe ser un reflejo fiel, una luz, para que el corazón de los hombres pueda verse reflejado, que ellos puedan encontrar algo diferente en un creyente, en un hijo de Dios. Pues bien, vemos que este Pedro entonces comenzó a caminar con el Señor, y en uno de los pasajes, cuando Jesús pregunta a los discípulos quién decía la gente que era él, la gente respondió: Moisés, Elías o Juan el Bautista, que había resucitado. Y después el Señor le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ellos guardaron silencio.
Y Pedro dice, Señor, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues bien, después de esta tremenda revelación porque el nombre de Jesús, el nombre del Hijo, tiene que ser revelado al corazón del hombre. Tiene que ser revelado al corazón del hombre y de la mujer que cree en Cristo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es un sistema. Jesucristo no es un dogma. Jesucristo es una nueva vida, es una vida nueva que se recibe en el corazón y que uno aprende a caminar por fe, por la palabra, creyéndole al Señor, teniendo una relación viva con Él cada día, relacionándonos con el Señor cada día. Pues bien, después de esta tremenda declaración que hizo el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Después vemos que el Señor comienza a hablar de que Él iba a ir a Jerusalén, de que Él iba a padecer, de que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que todos se iban a tramar, ¿verdad?, para tener que crucificar al autor de la vida. Y vemos que después que el Señor Jesús dijo estas palabras, dice que Pedro se acerca donde el Señor. Vaya siguiendo la hebra de lo que estoy hablando, porque vamos a llegar al punto para ir entendiendo. Estoy comenzando un poco de atrás. Entonces, después de esta tremenda declaración que Pedro hizo de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, dice que el Señor anuncia sus padecimientos y dice que Pedro se acerca donde el Señor y le pone así la mano y lo llama aparte. Y dice que comienza a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Comienza a llamarle la atención. Es decir, comienza a reprenderlo. Tal vez no en una forma así, con enojo, pero lo reprende al Señor y dice, Señor, le dice, ¿cómo ni te acontezca tal? Le dice, ¿cómo tú vas a ir allá? Es decir, él ahí, ¿no es cierto?, se le aflora, se le manifiesta su buena intención. Pero mire lo que le dice el Señor. El Señor le responde y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire este contraste que hay allí. Por cierto que el Señor no le estaba hablando a Pedro, sino le estaba hablando al maligno, ¿no es cierto?, que estaba usando la mente y la boca de Pedro. Estaba usando la mente de Pedro para confundirlo y para que en alguna manera, con esa buena intención humana que no le sirve para nada a Dios, tratar de desviar el camino de nuestro Salvador. Y el Señor entonces tiene que reprender al maligno que estaba allí hablando por Pedro. Qué importante es eso. Qué importante es tener el oído atento al Señor. Entonces, después de esa tremenda declaración que Él hizo de que Jesús era el Cristo, después le vemos reconviniendo al Señor. Mire cómo es la naturaleza humana. ¿Acaso no es así nuestra naturaleza? Por eso es que nosotros nos vemos reflejados en Pedro. Cualquiera puede decir, ¿cómo se le ocurre a Pedro decirle así al Señor? ¿O es que acaso nosotros no habríamos hecho lo mismo? Es nuestra naturaleza, es la condición del hombre que se ve reflejada en este hombre, en el apóstol Pedro. Vemos, ¿no es cierto?, entonces que en estos versos el Señor también comienza Él a anunciar. El Señor anuncia lo que le iba a pasar a Pedro. En Lucas 22, verso 31-32, Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el 33 igual. Él le dijo, Señor, le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué vemos nosotros en estos versos, en estas expresiones? Esto que está aconteciendo aquí
aconteció antes de la negación de Pedro. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo el Señor, que todo lo sabe, el Señor que todo lo conoce, no nos olvidemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, no podemos. ¿Quién conoce el mañana? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién conoce lo que vendrá? Ningún adivino, ningún mentiroso. Solo Dios conoce lo que vendrá. Y como Jesús es Dios manifestado en carne, Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía. Y Él le dijo, y Él le está advirtiendo a Pedro y le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué significa? Que el trigo, ¿no es cierto?, para limpiarlo de la paja, lo zarandean, lo avientan así, lo tiran para arriba, lo mueven, y cae el grano y la paja a un lado. ¿Qué significa eso? Significa que en alguna manera, cuando en nosotros hay ciertos temores, hay ciertas dudas, muchas veces el maligno se aprovecha de esos temores, de esas dudas, ¿no es cierto?, para tener que movernos un poco a nosotros, ya sea en circunstancias del trabajo, de la vida familiar, ¿no es cierto?, o del ámbito personal en nuestra mente, ¿no es cierto? El maligno muchas veces quiere aprovecharse de esas cosas. Y el Señor hasta cierto punto lo permite. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Mire la confianza en sí mismo que tenía Pedro. Le dijo Pedro al Señor, no, Señor, así como riéndose, no, Señor, le dijo, ¿cómo me va a acontecer eso a mí? Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta morir, le dijo. Por supuesto que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque él confiaba en sí mismo. Qué peligrosa es la confianza en sí mismo. ¿Cuándo el hombre demuestra que confía en sí mismo? Cuando toma sus propias decisiones, cuando no consulta a Dios, cuando no busca a Dios en oración, cuando no humilla su corazón para buscar la respuesta de Dios en la oración. Es necesario que nos acostumbremos a buscar la respuesta de Dios en todas las cosas. Somos sus hijos, no somos extraños para Dios. Más bien que nos estamos moviendo en un mundo lleno de tiniebla, de confusión, de maldad. ¿Cuántas decisiones que los hombres y las mujeres toman? Confundidos, porque no conocen a Dios. Pero nosotros le podemos conocer. Entonces, dice, pero yo he orado para que no falte tu fe. Es decir, el Señor le estaba anunciando de antemano lo que iba a venir. ¿No es cierto? Estaba el Señor anunciando lo que iba a pasar. Por cierto que cuando el hombre no busca la dependencia de Dios, cuando la mujer no busca la dependencia de Dios, confía en sí mismo. Y Dios ha demostrado su fidelidad, ha demostrado su misericordia para con nuestra vida, porque Él ha hecho una gran obra por nosotros, ¿no es cierto? Más encima nos cuida cada día, nos guarda. Su mano de protección, su mano de bendición puede estar sobre nosotros. El Señor puede cuidar tu entrar y tu salir, ¿no es cierto? Pero muchas veces, ¿cuál es la respuesta del alma? Salmo 103, veámoslo. Dice, verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
¿Quién es el que ha hecho todo eso a favor de nosotros? ¿Quién es el que lo ha hecho? ¿Son nuestras capacidades? ¿Son nuestras fuerzas? ¿Es nuestra habilidad? Para nada, en ninguna manera. No es nada de eso. Es el Señor el que lo ha hecho. Por eso dice David, ¿no es cierto?, le recordaba a su alma, alma mía, le decía, bendice a tu Señor, le decía. Es decir, ¿qué es bendecir? Es atribuirle a Dios todo bien, es reconocer a Dios en nuestros caminos, cuando nos levantamos, cuando vamos a comer un alimento, cuando podemos salir a alguna parte, cuando estamos haciendo algo en el trabajo, qué sé yo, y cuando por las noches vamos a descansar, es decir, en todos nuestros caminos reconocer al Señor, porque en todos nuestros caminos podemos ver su mano de bondad, su mano de protección que está sobre los que hemos confiado en Él. Pero Él le decía a su alma, bendice alma mía a tu Señor, le decía. Dice, y no olvides. ¿Por qué decía así? Porque el alma tiene la tendencia de ser olvidadiza. El alma humana tiene la tendencia de olvidar los favores del Señor. Muchas veces a nosotros nos pasa, y eso no es bueno. A veces, ¿no es cierto?, nos olvidamos de tanta bondad que el Señor ha tenido para con nosotros, de tanto bien que el Señor ha demostrado hacia nuestra vida, al rescatarnos, al salir a nuestro encuentro, al sacarnos de la amargura, de la tristeza, de la condenación, al traer paz a nuestra vida, a nuestro corazón, al traer alegría, al traer gozo. Pero la tendencia del alma es fácilmente olvidarse, pensar que la alegría está en el dinero, tener más dinero, ojalá viajar harto, ojalá qué sé yo. Bendice alma mía al Señor, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Le recordaba David a su alma. Luego alguien puede tal vez sentirse en alguna manera, puede reposar a lo mejor sobre algún logro humano, alguna capacidad humana, y decir, no, si yo estoy bien, a mí tal cosa no me puede suceder, a mí tal cosa no me va a pasar. ¿Cómo podemos nosotros pensar de esa manera? ¿Cómo podemos pensar de que a lo mejor sentirse de alguna manera una confianza en sí mismo? Mire, cuidado, no confundamos la dependencia de Dios con la confianza en sí mismo. ¿Qué es la confianza en sí mismo? La confianza en sí mismo me hace, ¿no es cierto?, descansar en que no te falta nada, en que está todo bien, en que vas a un lugar y conoces y caminas y recorres y haces cosas y confías en ti. Dice que el hombre que confía en todas esas cosas, dice, ciertamente será avergonzado. La confianza en Dios es distinta, porque la confianza en Dios nos hace descansar sobre lo que Él es, sobre lo que Él es, sobre lo que Él hizo y sobre lo que Él hará. ¿Qué significa eso? Que en todo dependemos del Señor. Yo iré, Señor, a tal lugar si tú lo quieres. Señor, yo decidiré esto si es tu voluntad. Señor, yo haré esto si es agradable a ti. Qué hermoso es aprender a tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Ahora, dice un pasaje, 1 Corintios 12 dice, 10:12. Así que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo leo otra vez. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué advertencia nos está dando? Nos está diciendo que no pensemos tener confianza en nuestra propia carnalidad,
que no tengamos confianza en nosotros mismos, porque la confianza en sí mismo es peligrosa. Repito, la confianza en sí mismo es peligrosa, es engañosa. Cuando tú confías en ti mismo, cuando tú confías en una persona humana, cuando tú confías en un amigo, en un familiar, cuando tú depositas toda tu confianza en un hombre, en una mujer, es peligroso. La confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Confiar en Él, depender de Él, y eso nos permitirá estar sujetos al Señor. Volviendo entonces acá, ya vemos entonces que una de las causas por las cuales Pedro comenzó a caer, ¿no es cierto?, en esto fue la confianza en sí mismo. El confiar en Él. Él respondía: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir también y morir contigo. Mi vida pondré por ti. Y en otra parte dijo: no, ni tal acontezca. Es decir, todo lo que él estaba hablando, todo lo que él estaba respondiendo, provenía de su propia capacidad, provenía de su propio esfuerzo, lo cual es inútil delante de Dios, lo cual no le sirve a Dios. Otra de las cosas que nosotros podemos contemplar en la que el apóstol Pedro también presentó una falencia y una falla, ¿no es cierto?, fue su falta de vigilar en la oración. El Señor le dijo: velad y orad, le dijo, velad y orad. Veamos aquí, ¿no es cierto?, en Marcos 14, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, le dijo, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, mire, uno de los pasos por los cuales también el apóstol, ¿verdad?, falló, fue en que él no permaneció en velar en oración, no permaneció él vigilando, dependiendo. La oración es el alimento del alma. La oración nos permite comunicarnos con Dios, nos permite hablar con Dios, nos permite, ¿no es cierto?, abrirle nuestro corazón al Señor. Entonces, no es normal que un cristiano no ore. No es normal que un cristiano no quiera comunicarse con su Padre Celestial, con su Hacedor, con su Creador. Entonces, él le dijo: velad y orad, le dijo. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es decir, nuestra carne es tan débil. ¿Débil en qué sentido? Cuando aparece alguien que te manifiesta preocupación, cuando aparece alguien que te dice que confía en ti, cuando aparece una mala amistad, cuando aparece, ¿no es cierto?, alguien que se presenta de una manera en que tú puedes confiar, cuidado. Basemos nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos y no en las personas, sino confiemos en Dios por sobre todas las cosas. Y el confiar en Dios implica el buscarle en oración. Qué diferente es, mire, cuando usted por la mañana se levanta y sale rápido y hace sus cosas sin tomar en cuenta a Dios. El día no es lo mismo, será una amargura y una frustración. Pero cuando usted se levanta por la mañana y se presenta delante del Señor y aprende a tomar en cuenta a Dios, su corazón está siendo guardado, su vida está siendo guardada, sus caminos están siendo guardados. Velad y orad para que no entréis en tentación. El maligno dice que anda ahí alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué? Él va a buscar una ocasión por donde meterse. Para que tú vuelvas a tus amistades antiguas, para que tú vuelvas a buscar a las personas con las cuales ya, te olvidaste de ellas. El Señor permite librarnos de ciertas situaciones y de ciertas personas que no bendicen nuestra vida hoy en Cristo. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Cuando hablamos de tentación, no solo nos estamos refiriendo al aspecto sexual.
La tentación es tan amplia. Tentación a gastar inútilmente un dinero que puede ser aprovechado en otra cosa. Qué sé yo, en tantas cosas el hombre puede ser tentado. Pero el Señor nos alumbra el camino. Y la única manera para luchar en contra de la tentación es permanecer en la oración. Buscar al Señor cada día en oración. De allí proviene nuestra fortaleza. De allí proviene nuestra fuerza. Cuando nosotros oramos al Señor, somos vigorizados interiormente. Hay una fuerza interior que proviene y es algo espiritual. Es un poder espiritual que recibimos para poder caminar. En Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Es decir, vemos cómo en último momento, ¿verdad?, cuando vinieron los soldados para arrestar a Jesús y llevárselo preso, dice que Pedro saca una espada y le corta la oreja al soldado. Vemos cómo él confunde las armas. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Es decir, nosotros, si en alguna manera lo podemos decir así, nosotros somos soldados del Señor en forma espiritual. ¿Por qué? Porque estamos nosotros caminando en un mundo que es enemigo de Dios. ¿O usted piensa que este mundo es amigo de Dios? Este mundo es enemigo de Dios. Este mundo no ama a Dios. Este mundo no ama la palabra de Dios. Ni menos este mundo espera la venida del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber que este mundo no ama a Dios? Por la manera de vivir, por las decisiones que se toman, por los caminos que los hombres quieren seguir. En nada de eso está Dios. Aunque muchos puedan hablar de Él, solo es un lenguaje, porque sus vidas demuestran totalmente lo contrario. Pues bien, dice que las armas, ¿no es cierto?, de nuestro caminar no son carnales, sino espirituales. Y Pedro había entendido, él quería defender a Jesús con armas humanas, pero las armas espirituales son la palabra, la oración, la humildad, la mansedumbre. Que vean en tu casa, que vea tu familia, que tú eres otra persona, que ahora hay algo nuevo en tu vida, ¿verdad? En el mundo, por ejemplo, por decir un ejemplo, en el mundo prevalece el que dice la última palabra, ese es el que tiene más argumentos y ese es el que gana. En Dios es totalmente lo contrario. Dice que la palabra blanda aplaca la ira. ¿Qué significa? Que la vida de Dios, que la humildad, que la mansedumbre comiencen a verse en nosotros, comiencen a verse en nuestra vida, que comencemos a tomar la palabra y a creerla, a caminar por ella, a hacer la vida. No es una doctrina, no es una teoría que yo tengo que meter en mi mente y almacenar conocimiento, no. La palabra es espíritu y es vida, para que caminemos por ella, para que andemos por ella, para que alumbre nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y esa luz pueda proyectarse hacia afuera y otros puedan ver que realmente hay algo nuevo y diferente en tu vida y que por eso glorifiquen a Dios. Tu familia, tus hermanos, tus padres puedan ver que hay algo diferente en tu vida para la gloria del Señor. Y que ellos puedan querer también tener eso nuevo que tienes tú hoy. Gloria al Señor por eso. Pedro había entendido mal, que las armas eran carnales, pero las armas son espirituales. ¿No es cierto? Cuando alguien habla de ti,
¿qué harás tú? ¿Irás y lo pondrás en su lugar? ¿O te volverás al Señor para que Él te defienda? Ciertamente dice que Él pelea nuestras batallas. Amén. Gloria al Señor por eso. Vemos entonces después que el apóstol, después que él le hubo acontecido todo esto, vemos, ¿no es cierto?, que él en 3 oportunidades niega al Señor, canta el gallo, y él había negado 3 veces al Señor. Vemos que esto le dolió mucho a él. Vemos que él sufrió por eso. Vemos que hubo un dolor en su corazón. Y vemos entonces en la vida del apóstol un arrepentimiento para que también venga una restauración. En Lucas 22, el verso 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor, cuando había sido apresado, ¿no es cierto?, y él estaba siendo maltratado por estos hombres, dice que Pedro estaba calentándose alrededor del fuego. Y dice que Jesús miró a Pedro. ¿Qué mirada habrá sido esa que le dio el amado Salvador a Pedro? No le dijo palabra alguna, no le habló ninguna cosa, solo lo miró. Lo miró de una manera tan profunda, pero tan tierna, que aquella mirada penetró el corazón del apóstol. Y dice que él, saliendo a un lugar aparte, dice que lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Significa que a Pedro le dolió en su corazón haber negado a Jesús. Le dolió en su corazón haberle fallado a Jesús. Porque él, cuando vio a su maestro allí, cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataban, ¿no es cierto?, recordó todos esos pasajes que él vivió con él esos 3 años y medio. Cuando él fue a su casa, comió con él, sanó a su suegra, en la pesca milagrosa, cuando caminaron por el mar, cuando lo libró de la tempestad. Es decir, todos los momentos que vivió con Jesús pasaron por su mente. Se sintió tan vil, tan indigno, tan despreciable, y él lloró desde adentro de su alma, porque realmente Pedro amaba a Jesús. Pero le dolió en su corazón, y dice que lloró amargamente. Vemos nosotros también en Marcos capítulo 16 una referencia que se dice, Marcos 16, verso 7. Dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Es decir, después que el Señor, ¿no es cierto?, resucita de entre los muertos y se aparece a unos pocos, Él envía un mensaje. Dice: vayan y díganle a mis discípulos. Y mire, y dice: y a Pedro. Es decir, lo nombra aparte. Y hay esta coma, y luego dice esta conjunción: y a Pedro. Es decir, podría haber dicho simplemente: vayan y díganle a mis discípulos. Pero el Señor se da el tiempo de mencionar a Pedro. Y solo eso lo vemos en este Evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba entender, por la amargura que él sentía, por el arrepentimiento que él sentía de haber negado a su Señor, él necesitaba saber de que su maestro lo había perdonado. Y a Pedro.
En Juan capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le dice 3 veces a Pedro y le pregunta 3 veces si él lo amaba? 3 veces Pedro negó a Jesús. Es decir, Pedro necesitaba entender. El asunto no era si Jesús sabía o no sabía que Pedro lo amaba. Por supuesto que el Señor sabía que Pedro lo amaba. El que tenía que entender era Pedro. Y el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Y la primera vez vuelve a responder como las veces anteriores, con ese ímpetu, con esa fuerza y con esa confianza en sí mismo. Y a medida que le vuelve a preguntar, comienza a desarmarse Pedro. Y finalmente estaba quebrantado y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es decir, en otras palabras, el Señor lo lleva a Pedro al principio. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor le hace ese ejercicio? Para que Pedro entienda que él ya no tiene que confiar en sus propias fuerzas, que él no tiene que confiar en sí mismo. Él no necesita amar a Dios con esa fuerza humana, sino con el amor con el cual Jesús lo ha amado a él. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es saber que nosotros estamos aprendiendo a amar al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, dice verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Entre más oro se le aplica a ese metal, dice que más puro es. Pues bien, la fe es comparado al oro. No es de todos la fe. Pareciera que es tan fácil la fe. Sin embargo, la fe es un don de Dios. En un mundo, ¿verdad?, que presume de arrogancia, de conocimiento, de orgullo, de capacidades, ¿no es cierto?, de que hoy día el hombre pretende presentarse frente a los demás como que él maneja todo, como que él tiene todo controlado. Esos hombres ciertamente no creen en Dios. Pero qué maravilloso es que la fe haya podido revelarse a nuestra vida, haya podido revelarse a nuestro corazón, y que hoy día podamos tener la fe en nuestros corazones. Poder tener la fe en nuestros corazones, creerle a Dios con nuestro corazón. Por eso el apóstol Pedro, que la fe era como el oro. ¿Y por qué lo dijo él? Porque él mismo aprendió, porque él pasó por la prueba. Y después de haber pasado por la prueba, él aprendió. Él negó a Jesús. Le dolió él haber negado a su maestro. Él lloró amargamente y se arrepintió. Pero dice que el Señor le amó.
el Señor lo restauró, el Señor lo levantó y el Señor lo honró y fue capaz de él tener el privilegio de abrir el primer mensaje para abrir la puerta para los perdidos. El primero en predicar el primer mensaje del Evangelio fue Pedro para los perdidos. Es decir, el Señor restaura el corazón arrepentido. La palabra dice: el que a mí viene no le echo fuera, pero con un corazón arrepentido. ¿Te duele tu corazón cuando le fallas al Señor? ¿Se entristece tu alma cuando no le das el primer lugar al Señor en tu vida? La palabra dice que Él negará delante de su Padre a todos los que aquí en la tierra le nieguen delante de los hombres. ¿Te da vergüenza decir que eres un hijo de Dios frente a tus compañeros de trabajo, frente a tu familia, frente a tus amistades? ¿Te da vergüenza hablar de Cristo a los perdidos? Pues bien, si tú sientes eso, tenlo por cierto, que el Señor también podrá avergonzarse de ti en aquel día. Que no sea esa nuestra experiencia, que no sea ese nuestro pensamiento, que no tengamos nosotros que avergonzarnos de Jesús. ¿Por qué avergonzarnos de aquel que dio la vida por nosotros? ¿Por qué de avergonzarnos de aquel que nos bendice, nos guarda, nos cuida, nos fortalece? Y no solo aquí en esas cosas, sino también el día de mañana en la vida eterna. ¿Te avergüenzas tú de tu Señor? Líbrenos el Señor de eso. Él es digno de que le amemos, de que le bendigamos y de que Él pueda tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios, pues tú eres mi Rey y mi Dios.